Muy buenas noches. Aquí empieza Páginas sin fin, cuyo único propósito es hacer viral el amor por los libros. En la sesión anterior estábamos evaluando a través de un conversatorio con el docente universitario José Farge sobre el libro de Víctor Hugo, Los Miserables. Y hoy vamos a continuar con el conversatorio porque todavía ha quedado algunas cosas que decir, algunas ideas que terminar, pero sobre todo eh, hay algunos aspectos como por ejemplo qué cosas nos deja y qué podemos aprender en cuestión de valores, enseñanzas, eh, prácticas de vida de esta inigualable obra de Víctor Hugo, Los Miserables, que fue desarrollada en toda esta crisis social política de Francia en París de la época. Muy bien, vamos a recibir en pantalla José. Nuevamente, muy buenas noches. Bienvenido José a Páginas Sin Fin. Una vez más, es un gusto tenerte aquí en el programa, poder pues compartir un poco sobre literatura, pero desde la perspectiva como tú la sabes dar, como tú sabes opinar, en base a tus experiencias, en base a cómo has ido asimilando para ti la literatura y sobre todo estos clásicos que pues nos hablan de vida, nos hablan sobre todo en Los Miserables, como lo veíamos en la sesión anterior, sobre la posibilidad de la redención, ¿no? Algo que remarcaste, eh, algo que dejaste bien señalado en la sesión anterior. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Buenas noches, Paul, y buenas noches a todos los que nos escuchan o nos van a escuchar en el futuro, ya que esto Así es, se graba y se difunde, ¿no? así es. Eh, Bien, Paul, estaba reflexionando durante esta semana un poco en relación al libro que nos convoca. Ujú. Y en verdad, pues como dije la semana pasada, Los Miserables es una obra inconmensurable, es una obra desbordante. Es una obra producto de su época también. Eh, Recordemos que Víctor Hugo, si bien es romántico, cuando surge la obra, ya estamos en pleno auge del realismo francés. O sea, Los Miserables es publicada a mediados del siglo XIX, cuando la euforia romántica ya acabó. Entonces, a veces, si uno lee Los Miserables, puede también ver visos, matices del realismo, pero no hay que perder de vista que a pesar de ello, Los Miserables es una obra romántica. Y quisiera remarcar eso otra vez para ir desbrozando, ir abriendo espacio e ir entendiendo qué es lo romántico, qué es una obra romántica y en qué sentido, a ver si concluimos el día de hoy con una reflexión al respecto, en qué Ok. sentido está lo romántico en nosotros, no solamente como individuos, sino como sociedad. También quiero remarcar, como lo hice la semana pasada, que a veces tenemos la idea de romántico en un sentido, no sé si despectivo o peyorativo, pero sí en un sentido limitado, como como lo sentimentaloide o lo cursi, ¿no? Cuando lo romántico es vigoroso, lo romántico es propositivo, lo romántico es Ligado a la verdaderamente, acción, ¿no? claro, atrevido, audaz, Mm. es lo que busca el cambio, y es lo que busca el cambio, pero al mismo tiempo busca conservar ideales.
Si bien los ideales siempre están en conflicto con la realidad y muchas veces no se puede vivir de ideales, es importante tener como los candelabros del obispo Miriel que le regala a Jean Valjean ladrón, ¿no? Ujú, ujú. Y que nunca llega a empeñar ni a vender, sino que lo conserva porque es la luz, Claro, la claro. luz del ideal de bondad, del ideal de misericordia. Hoy día quisiera hablar un poco de la misericordia también. Y que nunca llega a vender eso, vende los cubiertos, empeña los cubiertos, los vende, con los cuales hace su riqueza, Jean Valjean. Una riqueza efímera, dicho sea de paso, pero nunca los candelabros, que son un símbolo de luz. Bueno, en fin, entonces revaloremos en la conversación de hoy lo que entendemos por romántico, para terminar con una conclusión en la vigencia de la obra en nuestra vida y en nuestra sociedad actual, ¿no? También quisiera hablar de la justicia. Eh, a ver, eh, Jean Valjean y Javert son protagonista y antagonista al mismo tiempo dentro de esta gran novela. Ambos representan los dos ideales de justicia que tiene la tradición occidental, ¿no? Por una parte, Javert es simplemente aquel que busca que se cumpla literalmente la ley, ¿no? Pues para él su trabajo es sagrado, ya lo vimos, y la ley es en todo caso indiscutible, porque es sinónimo de lo correcto. Eso representa la ley, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de Javert, el ideal de justicia divide a las personas en dos grupos, los que respetan la ley y los que no la respetan. ¿Ya? Y en estos últimos, o sea, los que no la respetan, están inevitablemente las personas de mal, ¿no? Las personas que llamamos malas, los delincuentes, los que delinquen. Pero a ese ideal de justicia que encarna el inspector Javert, está Jean Valjean, quien representa la justicia como un ideal, pero que en realidad es superada por la compasión, por la caridad, por la misericordia. Esto es muy importante, ¿no? Para Jean Valjean, eh, es más importante darle al prójimo más de lo que en realidad merece, pues el amor a los demás y el perdón son los que hacen posible a la conciencia continuar haciendo el bien. Es como una especie de virus, como decirlo así, está tan de moda, ¿no? O sea, la caridad, la compasión, la misericordia es contagiosa, es reproductiva en ese sentido. Yo no digo que el ideal de justicia y haber esté errado, sino que pertenece a una estirpe clásica, a una estirpe platónica, seguida por Aristóteles, mientras que el ideal, visto como lo refleja nuestro protagonista Jean Valjean, es un ideal donde ya se agregan el ingrediente cristiano. Víctor Hugo decía que su obra no era una obra religiosa, o no quería que se lea de esa manera, no porque él fuera ateo, eh, sino porque él consideraba que la semilla del bien, de la misericordia, de la bondad, la semilla del bien obrar, eh, está en todos los hombres, sean cristianos o no lo sean. Entonces, la novela en ese sentido es ambiciosa, la novela como dijimos la vez pasada, Paul, lo recordarás, es como un gran mural,
o pretende ser un gran mural de una época y del ser humano en sí, que trasciende al mismo tiempo a su época. Entonces, esto de la justicia es muy importante. Para corroborar esta idea romántica, dicho sea de paso, ¿por qué romántica? Porque el romanticismo, dentro de sus cánones, está el idealismo sobre la razón. Entonces, si tú te das cuenta en la novela, los personajes encarnan ideales de justicia. Ideales de justicia que le dan la contra, a las realidades que viven. Por ejemplo, Javert, al ser tan idealista con su concepto de justicia, a pesar que ve la bondad en Jean Valjean, no se deja seducir por la realidad, sino que se mantiene firme en el ideal y lo considera un delincuente. Solo al final Javert se redime de ese ideal que lo torturaba, ¿no? O sea, se desromantiza, por decirlo así, ¿no? Pero también hay una paradoja, pues se desromantiza románticamente, ya que se suicida. Recordemos que una característica del romanticismo es su tragicidad. Lo humano es trágico, por antonomasia. La tragedia, ¿no? Por medio. Claro, siempre en lo romántico. Ahora, y también vimos que el final de Jean Valjean no es, no huele a rosas, ¿no? O sea, es un final triste, ¿no? Pero, a ver, no quiero diluirme, quiero ir a donde estaba tocando el punto. Decía que el ideal de justicia, o los ideales de justicia que se ven antagónicos en la novela, se presentan en ella desde el inicio, desde que se presenta el protagonista Jean Valjean. Yo quisiera hacer lectura de un fragmento de la obra, casi al inicio de esta, donde el autor decide hacernos un esbozo de quién es Jean Valjean. Y nos dice lo siguiente. Su carácter era pensativo, aunque no triste, propio de las almas afectuosas. Perdió de muy corta edad a su padre y a su madre. Se encontró sin más familia que una hermana mayor que él, viuda y con 7 hijos. El marido murió cuando el mayor de los 7 hijos tenía 8 años y el menor 1. Jean Valjean acababa de cumplir 25. Reemplazó al padre y mantuvo a su hermana y a los niños. Lo hizo sencillamente como un deber, y aún con cierta rudeza. Su juventud se desperdiciaba pues en un trabajo duro y mal pagado. Nunca se le conoció novia. No había tenido tiempo para enamorarse. Hago un salto aquí y termino con esta parte de la lectura que dice... aquella familia, o sea, la familia de Jean Valjean, era un triste grupo que la miseria fue oprimiendo poco a poco. Llegó el invierno muy crudo. Jean no tuvo trabajo. La familia careció de pan, ni un bocado de pan y 7 niños. O sea, a ver, diciéndolo con palabras crudas, o sea, Jean Valjean es un joven que nunca pudo vivir como joven, ya que se tuvo que bancar, como dicen los argentinos, o sea, tuvo que cargar sobre sus hombros una familia que no era suya. Siete niños que mantener y llevando un oficio muy pobre, misérrimo. Pero, o sea, él actuaba casi mecánicamente. Él no reflexionaba sobre su condición, simplemente actuaba, llevado por algo que no entendía qué era, su deber
era lo que tenía que hacer, era el destino quien lo había llevado a tan corta edad a mantener a una familia numerosa, la de su hermana, viuda, y ante la desesperación del hambre de los niños, ante un invierno terrible, atreverse a robar y por ende ir a la cárcel. O sea, aquí vemos algo que un filósofo romántico decía muy bien. Jean-Jacques Rousseau consideraba que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Nosotros vemos que Jean Valjean es bueno por naturaleza, como Rousseau manifiesta. Nace bueno, tiene en sí, en su alma, la semilla de la bondad, ¿no? Obviamente otros filósofos van a decir lo contrario, el hombre nace malo, ¿no? Pero para Rousseau, romántico, el hombre nace bueno y la sociedad es quien la corrompe. Por eso es que romántico busca transformar la sociedad desde el yo hacia afuera, desde el ideal hacia la realidad, ¿no? Bueno, Marx le diría lo contrario, ¿no? Más le diría, oye, estás equivocado. O sea, la realidad debe mandar y el ideal se debe acomodar a la realidad. Entonces, hay un conflicto eterno entre el materialismo, la dialéctica, el materialismo dialéctico, el positivismo, en fin. Pero bueno, es muy importante remarcar este inicio de la obra porque Víctor Hugo nos muestra el ideal de Rousseau, el del hombre bueno, el del hombre que enfrenta su vida, acepta su circunstancia con esa bondad con la que ha nacido, pero luego la sociedad lo corrompe, él odia a la sociedad, él llega a odiar la sociedad de una manera visceral, al darse cuenta que no hay justicia, ¿no? No existe la justicia. Ahora, yendo un poco a ver esto del hombre que nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Qué pasa cuando Jean Valjean es llevado a prisión? ¿Qué pasa en su interior? Esta bondad se transforma en odio hacia todo el mundo, ¿no? Víctor Hugo, cuando describe a Jean Valjean en esta etapa de su vida en la novela, nos dice lo siguiente, ¿no? Jean Valjean era como... creo que se está filtrando un sonido un poco incómodo, no sé de dónde viene. Capaz si silenciamos el micro. Ok. Sí, creo que ya. Ajá. Ok. En una parte de la novela, Víctor Hugo se mete en el interior de Jean Valjean y dice lo siguiente. Jean Valjean era, como hemos dicho, un ignorante, pero no era un imbécil. La luz natural brillaba en su interior y la desgracia que tiene también su claridad aumentó la poca que había en aquel espíritu. Bajo la influencia del látigo, de la cadena, del calabozo, del trabajo, bajo el ardiente sol del presidio, en el lecho de tablas, el presidiario se encerró en su conciencia y reflexionó. Esta cita refuerza aquello que manifestaba, ¿no? O sea, el hombre puede ignorar, el hombre puede ser un analfabeto. Sin embargo, la luz natural brilla en su interior. El hombre nace con esa luz, ¿no? Ahora, obviamente la realidad o la circunstancia puede hacer que esa luz se apague o se opaque, ¿no? Ahora, ¿qué sucedía en esa inteligencia de Jean Valjean dentro de la prisión? Cito este fragmento también, que dice lo siguiente, ¿no?
principió por juzgarse a sí mismo. Reconoció que no era un inocente castigado injustamente. Confesó que había cometido una acción mala, culpable, que quizá no le habrían negado el pan si lo hubiese pedido, que en todo caso hubiera sido mejor esperar para conseguirlo de la piedad o del trabajo, que no es una razón el decir se puede esperar cuando se padece de hambre, que es muy raro el caso que un hombre muera literalmente de hambre, que debió haber tenido paciencia, que eso hubiera sido mejor para sus pobres niños, que había sido un acto de locura en él, desgraciado, criminal, coger violentamente a la sociedad entera por el cuello y figurarse que se puede salir de la miseria por medio del robo, que es siempre una mala puerta para salir de la miseria, la que da entrada a la infamia y, en fin, era consciente que había obrado mal. Miren, o sea, él en la cárcel se pone a pensar y dice, yo obré mal, yo robé. Y no es un pretexto la pobreza para haber robado. Sin embargo, eso que tiene en su mente, que todavía es esa luz, la luz de la cual hablaba Jean-Jacques Rousseau, esa luz que todos tenemos, de la bondad natural del hombre, del buen salvaje, como se diría, no queda ahí, porque luego se pregunta, se dice, se preguntó si era el único que había obrado mal en tan fatal historia. Si no era una cosa grave que él, trabajador, careciese de trabajo, que él, laborioso, careciese de pan, que si después de cometida y confesada la falta, el castigo había sido feroz y extremado, si no había más abuso por parte de la ley en la pena que por parte del culpado en la culpa, si el recargo de la pena no era el olvido del delito y no producía por resultado el cambio completo de la situación, reemplazando la falta del delincuente con el exceso de la represión, transformando al culpable en víctima y al deudor en acreedor, poniendo definitivamente el derecho de parte del mismo que lo había violado. Si esta pena, complicada por recargos sucesivos, por las tentativas de evasión, no concluía por ser una especie de atentado muy fuerte contra el débil, un crimen de la sociedad contra el individuo, un crimen que empezaba todos los días, un crimen que se había cometido continuamente por espacio de 19 años. Esto nos pone sobre el tapete algo muy importante. Si bien él se sabe culpable dentro del marco de las leyes establecidas por el hombre, él va más allá y reflexiona y dice, ¿en verdad merecía tanto castigo? ¿En verdad yo, un hombre con fuerza para trabajar y ganas para hacerlo, merecía estar sin trabajo? ¿Merecía que la sociedad me deje desempleado? ¿Merecía castigo que al fin y al cabo, en vez de producir el bien, produce el mal? Porque luego, ¿quién le daría de comer a sus sobrinos? Entonces, él empieza en su rudimentario razonamiento no cultivado. Él no fue a la universidad, él no fue pues, ni siquiera al colegio, apenas sabía leer, dice Víctor Hugo cuando describe a Jean Valjean. Sin embargo, eso no le niega el poder de razonar, de tener criterio. Y entonces entiende que la justicia se ha ensañado con él, que la justicia no ha sido justa, ¿no? Y termino esta lectura, esta parte, cuando dice lo siguiente. Se preguntó si la sociedad humana podía tener el derecho de hacer sufrir igualmente a sus miembros
en un caso su imprevisión irracional y en otro su impía previsión, y de apoderarse para siempre de un hombre entre una falta y un exceso, falta de trabajo, exceso de castigo. ¿No? ¿Qué vigente es, ¿no? ¿Qué vigente es esto, ¿no? Incluso cuando uno lo compara con la realidad de personas que rompen la ley y pareciera que el castigo excede a la falta, ¿no? No sé, me pongo a pensar en que yo prendo la televisión y veo que a un ambulante que ha salido a ganarse el pan como pueda, vienen los municipales y lo Lo levantan levantan con preso, todo. ¿no? Entonces o sea, ahí hay un Jean Valjean, ¿no? Ahí hay un Jean Valjean que El, dice, el, el poder del contexto, ¿no? El poder de pocos, de los más grandes, y un contexto que aplaza al débil que quiere pues surgir, ¿no? Que quiere surgir, pero muchas veces se lo impedimos de esta manera, ¿no? Entonces, sí, pues es muy vigente, es muy vigente. Ahora, lo que tú mencionabas, ¿no? Por un lado, eh, después del último, así, el último de la fila, el último hombre, en cuestión de contextos, en cuestión de social, en cuestión de sociedad, está el presidiario, ¿no? Después de ese último hombre, está el presidiario. Entonces, qué complicado lo que mencionas, ¿no? Ser un presidiario. Es decir, estar en el último escalafón de la sociedad. Y que incluso carece de sitio, ¿no? Carece de sitio, porque luego de no hay forma como reubicarse. Todo se le cierra. Todos les miran, ni siquiera por encima del hombro, sino eh, te miran totalmente con desconfianza, con inseguridad. Entonces, a la persona que ya le has quitado la confianza, no le das la posibilidad de volver a surgir. Y aquí lo que tú mencionas, este, eh, hay algo más fuerte, que es la capacidad de rehacer nuestras vidas, ¿no? Y quiero que a lo mejor puedas ahondar un poco, y creo que lo ibas a hacer más adelante también, eh, cómo Jan Van Jan tiene esa capacidad, ¿no? De rehacer su vida, ¿no? Que es una de las más grandes, creo yo, es una de las más grandes enseñanzas eh, que nos deja también esta obra, ¿no? La capacidad de rehacernos, tan vigente como en ese entonces, en la actualidad. yo agregaría, si bien hay un factor individual en el conducir tu vida, en el caso de la novela y de Jean Valjean, más que rehacer, le rehacen la vida. O sea, el obispo Miriel representa esa justicia más humana, menos código civil, menos balanza, menos machina, ¿no? Menos máquina, sino una justicia donde ingresa el factor humano, ¿no? Miriel tuvo en sus manos a Jean Valjean, tuvo en sus manos a Jean Valjean y podía haberle dicho a los gendarmes, bueno, él me robó, yo le di cobijo y se aprovechó de ello y me robó, ¿no? Y que le caiga el peso de la ley porque lo merece. Pero Jean Valjean fue testigo de esa otra justicia, no la justicia de Javert, sino la justicia de Miriel. Entonces, a partir de ello, él conoce la misericordia, porque eso es lo que llamamos la misericordia. La misericordia significa darle a alguien más de lo que merece. Jean Valjean no merecía, fríamente no merecía quedarse con lo robado e irse. Merecía la cárcel, ¿no?
Y lo que Lo- representaba, ¿no? Esta segunda oportunidad, ¿no? Las exacto, segundas oportunidades. la misericordia, ¿no? Entonces, y qué cosa es lo que logra la misericordia? Lo que busca la misericordia en el concepto de justicia que maneja Jean Valjean es la reproducción del bien, la reproducción del bien obrar. Entonces, cuando él tiene la oportunidad de salvar una vida, que es la de Cosette, ¿no? Esta niña sin madre, él le transforma la vida, ya que ella llevaba una vida miserable con los Thenardier y seguramente habría acabado como prostituta como su madre, porque los Thenardier prácticamente se iban a deshacer de ella, si la madre ya no le seguía enviando dinero. Entonces, ¿qué iba a hacer de su vida? Al final, posiblemente acababa como su madre, pero Jean Valjean la acoge, la cría como una mujer de bien y le da una vida, como Miriel le dio una a él. Entonces, esa es otra justicia, ¿no? Eh, yo quisiera remarcar lo que dije hace un momento. No creo que una esté equivocada y la otra esté bien. Aquí no creo que debamos caer en lo maniqueo, en el maniqueísmo de los opuestos. El romanticismo le gusta esos maniqueísmos porque es pasional. Entonces, en la obra te presenta un Javert, un Jean Valjean y el conflicto. Pero nosotros, lectores, no caigamos, es una recomendación que doy cuando leamos una obra romántica, no caigamos en los maniqueísmos que nos presenta el romanticismo, el bueno, el malo, la justicia de este tipo y de este otro y los opuestos, porque ese es el romanticismo está lleno de pulsiones, está lleno de conflictos. El romanticismo desbarata la armonía, el equilibrio. Lo clásico, lo Juega, racional es juega con esos armonioso. elementos. Exacto, o sea, si lo clásico es armonioso y equilibrado, lo romántico es lo desequilibrante. Entonces, ese desequilibrio lo logra gracias a los conflictos, a los extremos. Entonces, yo no quisiera juzgar ninguna de las dos justicias, vale la redundancia, ¿no? O sea, no quisiera decir la justicia de la misericordia es mejor que la justicia de Yahvé. Yo pienso, como cualquier persona lo puede hacer, de que siempre hay que tener en consideración las circunstancias, ¿no? Siempre hay que tener en consideración los momentos, el sobreponerse sobre esos antagonismos y buscar hacer la justicia, ¿no? Yo creo bueno, para la poesía y para la literatura, para la filosofía incluso, estas reflexiones eh, a veces son tenidas por cháchara barata por los abogados y los jueces que ven la ley tal cual, la realidad tal cual. Dice, bueno, para la poesía está bien esas disquisiciones, pero la ley es la ley. Y si no es así, no hay justicia, en fin. Tampoco quisiera entrar en conflicto, en debate en ese sentido. Sin embargo, considero que siempre tenemos derecho, todas las personas pensantes, a reflexionar un poco sobre lo que es la justicia y verdadera, ¿no? Ahora, yo estoy en oposición, y aquí no quiero tampoco pelearme con los cristianos, en relación a dejar todo a la justicia divina. La justicia divina existe y hay que dejarla ahí. Dios juzgará. Sin embargo, nosotros como personas racionales que hemos recibido el don de la razón, para los que creen en Dios, el don de la razón nos la da Dios, debemos ejercer una justicia tratando de que sea lo más justa posible, ¿no? Lo más justa posible. Y bueno, sería interesante haber tenido esta conversación con un abogado, con alguien que nos pueda dar un poco una visión más técnica de la justicia, pero en fin, sí, eso quería decir en relación a este tema. Ahora, eh, Fantine. Fantine es que un personaje trágico en la novela. Tal vez, mira, yo que he leído la novela con lupa, la he releído con los años. Si tú me preguntaras quién es el personaje más trágico de todos,
definitivamente es Fantine. Fantine es la desgracia hecha carne, ¿no? Es una pobre mujer que, como dice, utilizando una metáfora genial, Víctor Hugo, ni siquiera su nombre le pertenecía. Le cayó como le cae a uno lluvia en la frente. El nombre de Fantine se lo puso alguien por ahí. Era una niña sin padres, era una niña que creció en un pueblo francés haciendo labores en las pequeñas haciendas que existían, y luego decidió viajar a París y buscar suerte. Una mujer laboriosa, a pesar de la miseria en la que vivía, igual que Jean Valjean, era buena, siguiendo a Rousseau, ¿no? Recuerden que es un romántico, Víctor Hugo es un romántico, su personaje es bueno. Uno no, yo me pregunto un poco cómo es que Fantine fue buena, llevando una vida tan mala, pero fue buena. Estamos en una novela romántica. Entonces, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Entonces, viaja a París y con unas amigas conocen a unos chicos y se hacen enamoraditos, ¿no? Y salen, pasean. Y ella, y lo dice Víctor Hugo, que nunca conoció el amor, ni de padre, ni de madre, ni de nadie, encuentra a un muchacho, a un joven guapo, se enamora y se entrega al amor. Pero se entrega con una ingenuidad increíble, ¿no? Y su vida es una tragedia terrible, porque hay escenas que en verdad muy penosas. Una escena es cuando los jóvenes quieren sorprender a sus enamoradas, entre ellas Fantine, ¿no? Una de las chicas. Y después de un día de paseo que las llevan por ahí, se van a un tipo restaurante, una hostelería, y hay comida y todo, y luego le dicen, les tenemos una sorpresa, le dicen, ¿no? Les tenemos una sorpresa. Espérenos un momento. Y se retiran por una puerta. Y las cuatro chicas se quedan así. ¿Qué nos van a sorprender? ¿Qué nos van a dar? ¿Qué regalos nos darán? ¿No? Y de repente sucede que no regresan. Y nunca más regresarán porque se fueron. Ellas fueron solamente un amor de verano. ¿Eh? No fueron más que eso. Y Fantine ya estaba enamorada y ya estaba preñada, ya estaba embarazada. Entonces, así nace Cosette. Nunca tendría un padre, y Fantine se tendría que hacer cargo de ella. Y bueno, muy triste lo que sucede, ¿no? Y yo quisiera hacer una lectura aquí para que vean lo trágico que es, ¿no? Y la desigualdad que se plantea en la novela entre hombres y mujeres en la época. O sea, si hoy en día hay desigualdades entre hombres y mujeres, en esa época pues ni hablar, ¿no? O sea, nadie en esa época, y creo que hasta el día de hoy en muchas sociedades, nadie estigmatiza al hombre que embaraza a la mujer como la mujer embarazada con una hija sin padre en brazos, ¿no? Voy a leer la carta, voy a leer un fragmento de la carta que estos muchachos le dejan a las chicas luego de que se largan así sin despedirse, ¿no? Y yo cuando leí por primera vez la novela, me quedé impresionado no sé si hay mucho ruido, Paul, hay una interferencia de micro.
Hay Sí, una, a ver, vamos a poner, voy a silenciar mi micro, quizás es el mío. a ver, ya. La carta dice lo siguiente, y es una carta que da pena, ¿no? Da mucha pena porque uno se pone en el lugar de Fantine embarazada y dice lo siguiente, ¿no? Oh, amadas nuestras, sabed que tenemos padres. Padres, vosotras no entendéis muy bien qué es eso. Así se llaman el padre y la madre en el Código Civil. Ahora bien, estos padres lloran, estos ancianos nos reclaman, estos buenos hombres y estas buenas mujeres nos llaman hijos pródigos, desean nuestro regreso y nos ofrecen matar corderos en nuestro honor. Somos virtuosos y les obedecemos. A la hora en que leáis esto, 5 fogosos caballos nos llevan hacia nuestros papás y nuestras mamás. Nos escapamos. La diligencia nos salva del borde del abismo. El abismo sois vosotras, nuestras bellas amantes. Volvemos a entrar a toda carrera en la sociedad, en el deber y en el orden. Es importante para la patria que seamos, como todo el mundo, prefectos, padres de familia, guardas campestres o consejeros de Estado. Veneradnos, nosotros nos sacrificamos. Lloradnos rápidamente y reemplazadnos más rápidamente. Si esta carta os produce pena, rompedla. Adiós. Durante 2 años os hemos hecho dichosas. No nos guardéis rencor. Firmado, los 4 miserables que vivieron con las chicas durante 2 años una aventura lejos de la sociedad a la que pertenecían, ¿no? O sea, creo que lo que podemos ver aquí es la hipocresía de una sociedad, la, la adhesión a esa hipocresía, ¿no? ¿Qué significó esta relación de los jóvenes con las chicas? Bueno, como muchas relaciones, podría haber significado nada, ¿no? Eh, Se está con alguien y se rompe con alguien. Sin embargo, los motivos y la forma como se da la ruptura de la relación es verdaderamente deplorable, ¿no? Yo creo que la forma sobre todo, ¿no? Ustedes son el abismo, dicen, ¿no? En esta carta los chicos, ustedes son el abismo. Nuestros padres nos reclaman. Debemos regresar al seno del hogar. O sea, aquí regresamos pues a esa visión de que la mujer es la perdición, ¿no? El desorden, el caos, ¿no? La no razón, la no racionalidad, y estos jóvenes optan pues por regresar a la cuna dorada de donde salieron, ¿no? Bueno, pero la perjudicada es Fantine. Fantine ya no tiene nada que hacer en París y regresa a su pueblo. Y esta pobre mujer, cuando regresa a su pueblo, encuentra una maravilla. Ha llegado un hombre que se ha hecho rico, pero que vive como pobre, que se ha hecho rico haciendo industria en el pequeño pueblo donde ella nació, donde se han puesto fábricas, talleres, y donde un hombre que es casi un santo, pues vive en pobreza siendo rico, da la oportunidad de trabajo a todo aquel que toca la puerta de su fábrica. Entonces ella contenta eh, está trabajando en una de las empresas de, ya se imaginan de quién, de Jean Valjean. Entonces su hija, que no puede estar a su lado, pues ella trabaja en condiciones laborables del siglo XIX, imagínense, se trabajaba 12, 14 horas al día. La deja con una familia, los Thenardier, que tenían 2 hijas, y ella sabiamente pensó que su hija estaría mejor en una familia que con ella sola.
Entonces empieza a enviarle una pensión a los Thénardier y no tenía problemas en enviárselo porque trabajaba en una de las fábricas de Jean Valjean, quien había hecho su riqueza con los cubiertos de plata que le había regalado el obispo Myriel. Entonces ella está feliz. En algún momento piensa traer a su hija para vivir feliz con ella. Sin embargo, y por eso digo que Fantine es la más trágica de las figuras de Los Miserables, un grupo de trabajadoras de la fábrica de Jean Valjean, que también nos muestra, digamos, una especie de sindicato, solamente un alma caritativa en esa época podía permitirse sindicatos, porque Jean Valjean solo pone una condición para trabajar en su empresa, que la gente que trabaje ahí sea buena, sea honrada. Entonces, ¿quién va a fiscalizar que sea bueno u honrado una persona? Los mismos trabajadores. Pero lo que no se puso a pensar Jean Valjean es que la gente no siempre es buena. Fantine era muy bella y había mujeres viejas que la miraban con recelo. Y este protosindicato, ¿no?, que permite Jean Valjean en su empresa, eh, liderada por una mujer, por medio de triquiñuelas, consigue una de las cartas que Fantine enviaba a los Thénardier, donde obviamente preguntaba por su hija. Y, oh, pecado mortal, se enteran de que es madre soltera. Hoy día nos reiríamos de eso, ¿no? Hoy día nos reiríamos de eso, pero madre soltera, gran pecado. Nos había ocultado esa verdad. Y entonces la lideresa del grupo de trabajadoras, haciendo la voz de Jean Valjean no sabía nada de eso, y utilizando 50 francos que Jean Valjean le había dado para suplir necesidades médicas de algunos trabajadores desafortunados, enfermos, la liquida y le dice, de parte del señor Jean Valjean, acá está tu liquidación y tienes que irte porque eres madre soltera. Aquí no aceptamos mujeres como tú. Y Fantine se queda sin trabajo. Y a partir de ahí su vida, si ya no era una desgracia, pues no estaba con su hija y no tenía padre su hija, pues ahora está desempleada y sin poder enviar nada a su hija. Entonces, todo el pueblo se entera que es madre soltera. Y no le quieren dar trabajitos ni cachuelitos, y así que la mujer se encuentra desesperada. Y encima los Thénardier son una basura. Y entonces empiezan a inventar algunos gastos. Se acerca el invierno y le escriben y le dicen, Cosette no tiene una ropa de lana que la proteja para este invierno y necesitamos tal cantidad de dinero. Y la pobre Fantine no sabe de dónde sacar el dinero. Ah, se volvió prostituta. No. Antes de volverse prostituta, esta mujer hizo hasta lo imposible por no serlo. Ella tenía, dice Víctor Hugo, un cabello que le llegaba hasta la cintura, rubio y hermoso. Y en aquel tiempo las pelucas se hacían con cabello natural. Bueno, hasta el día de hoy son caras. Entonces ella pasa por una peluquería y desesperada le dice al peluquero, ¿cuánto me pagas por mi cabellera? Y se suelta el cabello y cae un cabello hermoso hasta la cintura. Bueno, le cortan todo el pelo. Y con el dinero se lo envía a los Thénardier. Los Thénardier se dan cuenta que su estrategia surte efecto y dicen, aquí podemos pedir más plata. E inventan una enfermedad y le dicen, tu hija está enferma. Fantine desespera. Imagina que su hija puede morir. Y de repente, caminando por la calle desesperada, ve a uno de estos
En esa época, pues, no había odontólogos propiamente dicho, sino habían gente que vendía, pues, como hasta el día de hoy, medicina naturista, tónicos, en fin. Y esas personas fungían de odontólogos. Entonces le dice, qué bonitos dientes tiene, señorita, le dice. Porque ella, aparte de tener una cabellera espectacular, tenía unos dientes perfectos. Y ella se estremece ante la mirada de este hombre que le miraba los dientes así, con ojo clínico. Y ella entiende y le dice, ¿cuánto me darías por mis dientes? Creo que ya no se necesita decir lo que pasó. Se saca estos dientes de acá, los delanteros, aquellos que te dan la belleza, aquellos que te dan la juventud, digamos, ¿no? La imagen de una persona saludable. Porque en ese tiempo las dentaduras postizas se hacían con dientes de verdad. Fantine vende sus dientes para darle a su hija de comer. Y los Thénardier siguen pidiendo plata. Ahí y solo ahí, cuando ya no tiene nada que vender porque incluso está con una tos horrible, tuberculosis seguramente, vende su cuerpo. Ya no le queda otra. Y si eso es poca desgracia, en un invierno muy frío, ella que tenía que salir a vender su cuerpo ocultando su fealdad con un escote de unos jovenzuelos por ahí, recibe burlas. Según la novela, uno de ellos constantemente le echa humo del cigarro que fuma en la cara cuando ella está recorriendo la calle, obviamente buscando clientes. Y no conforme con eso, se le acerca por la espalda y le introduce en el escote del vestido un puñado de nieve. La mujer, desesperada, más por arruinarle el vestido que por el frío que siente, porque es el único vestido que tiene para exhibir su cuerpo, maltrecho, dicho sea de paso, porque estaba famélica, ella se lanza como una pantera sobre el hombre y empieza una trifulca. Para su mala suerte está Javert ahí y se la lleva a la comisaría, hace el papeleo bien rápido, porque para eso Javert es lo máximo, ¿eh? Es eficientísimo, y le dice 6 meses de prisión. Maldita mujerzuela. Y la pobre mujer no lo puede creer. Ella ya imagina a su hija muerta. ¿Qué va a hacer ella sin mandarle a los Thénardier 6 meses la pensión para que su hija pueda vivir? Por suerte la rescata Jean Valjean. Bueno, la historia aparece. Lo curioso es que cuando aparece Jean Valjean, que había visto la escena y que siguió a Javert a la comisaría y la va a liberar con la autoridad que tiene de ser alcalde. Bueno, la historia es bien complicada, no tengo tiempo a hacer un resumen. Pero, ¿por qué estoy contando la historia? Porque quiero llegar a un punto, y ya me queda poco tiempo también. Quiero llegar a un punto, a una reflexión. Jean Valjean llega y Fantine lo ve y lo reconoce como el creador de todas sus desgracias, porque desde que la botaron de la fábrica, ella piensa, porque Jean Valjean la botó por no ser virtuosa, cuando ve a Jean Valjean, le dice, ah, usted es el alcalde. Se acerca y le escupe en la cara, le escupe en la cara. Jean Valjean, flemático, parsimonioso, se mete la mano al bolsillo, saca un pañuelo y se seca el escupitajo. Y le dice a Javert, deje a esta mujer libre. Pero ¿cómo es posible que deje libre a esta mujer quien ha insultado a un ciudadano? Déjela libre, que yo he visto todo. Javert no puede creerlo. La ley es la ley.
tú serás alcalde, pero la ley es la ley. Y Jean Valjean le hace recordar que la ley es él, porque como alcalde tiene la potestad de hacer justicia. Y le hace recordar que él es solamente un inspector de policía. Jean Valjean la llevará a su casa, la atenderá, pero esta mujer ya está mal y muere sin ver a su hija. Y si algo de consuelo encuentra en su lecho de muerte es que Jean Valjean le dice y le promete que irá a recoger a su hija y la va a cuidar. Bueno, vida más desgraciada que esa no podemos encontrar. No, yo trato de imaginar alguna novela eh, y no encuentro tal vez una desgracia tan grande como la de Fantine. Triste historia, digna de una novela romántica, y Fantine no recibió, sino al final de su vida, la misericordia que Jean Valjean sí recibió del obispo Myriel para poder rehacer su vida. Fantine no pudo rehacer la suya, porque fue una vida asignada por la desgracia, la pobreza, la injusticia, la envidia, la burla de los hombres que utilizan a las mujeres como objetos. Y bueno, en fin, todos los males como una caja de Pandora, la pobre Fantine, ¿no? Bueno, mi estimado, creo que la hora se ha ido así volando y todavía queda tanto que hablar sobre esta novela. Así es, José. Bueno, a manera de conclusión, ¿en qué sentido, pues, no? Esto, lo romántico, podemos trasladarlo aquí, no solamente a nivel individual, sino también como sociedad, que era una de las preguntas y reflexiones con la cual partías. Quizás a manera de conclusión, cerrar esa, en verdad, o sea, hay muchos temas que tocar a través de Los Miserables, no solamente con el tema trágico, ¿no? Sino también el tema de el luchar por un ideal, el tema de los valores que nos deja la novela, cuestiones como que a pesar que el pasado nos persiga, no hay por qué obsesionarnos con él, ¿no? Entonces, hagamos una reflexión final a manera de conclusión y bueno, nuevamente las gracias por cómo has analizado la obra, nos has dejado no solamente lecciones, sino eh, que ir hoy en la noche a la almohada y reflexionar, porque al final eso es lo que queremos y eso es lo que dentro de todo un escritor quiere trasladar a través de sus novelas, ¿no? Que podamos eh, profundizar más en lo que es ser humano, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, finalmente te escuchamos, José. Es difícil. Voy a intentar hacer una reflexión final, una síntesis, porque los grandes clásicos siempre nos ponen en aprietos a los que amamos leer, pero me mando con todo, a ver, a una reflexión final. Yo creo que tenemos que entender que los seres humanos somos una paradoja. La existencia humana es una paradoja. Desde que nacemos hasta que morimos, vida y muerte están en nosotros como pulsiones eternas. Hemos hablado en esta oportunidad de la justicia tal cual versus la justicia misericordia. Y hemos visto que en esta oposición hay perspectivas distintas. Yo quisiera hacer una síntesis de aquello, buscando cierta armonización o ciertos vasos comunicantes para que nos quede algo claro, porque no quiero descalificar ni una ni otra. A veces cuando vemos delincuentes ensañarse con sus víctimas,
quisiéramos que se le aplique la justicia y haber al diablo la misericordia, ¿no? Pero a veces también vemos en la realidad misma gente que sufre castigo excesivo por error, un desliz, en fin, por ignorancia a veces incluso, o por protesta social, ¿no? Alguien se rebela contra la sociedad y excede tal vez su violencia y es juzgado. Entonces uno pone en tela de juicio si es que no merece misericordia. Entonces, esto es vigente, esto lo vivimos día a día. Y si quisiéramos hacer una síntesis de esto para poder irnos a dormir en paz y no quedarnos con los maniqueísmos, yo creo que hay que entender que existen ideales y existen realidades y que está en nosotros el poder encontrar un punto armónico. César Vallejo, con su estética dialéctica que lo caracterizaba, decía, o todos somos culpables o todos somos inocentes. Muchos no saben leer ese dicho vallejiano, que si mal no recuerdo está en Escalas Melografiadas, o Escalas, como es su título original. Pero yo sí lo entiendo, porque hay mucho de similitud entre el pensamiento de la justicia que tiene Víctor Hugo con el pensamiento de justicia que tiene César Vallejo. Cuando dice, o todos somos culpables o todos somos inocentes, lo que está diciendo César Vallejo es, si todos somos culpables, si todos somos inocentes, es porque la justicia humana es imperfecta. Entonces, si es imperfecta, todos somos culpables. O sea, a ver, para explicarme mejor. Si entendemos que la justicia humana es imperfecta, entonces todos somos parte de esa tragedia. Porque al ser castigado injustamente a alguien, por las leyes hechas por los hombres, entonces algo de crimen hay en nosotros. Ahora, el otro extremo es, o todos somos inocentes. Entonces, en ese opuesto que plantea Vallejo, nos llama la reflexión de unir los contrarios y reflexionar. Platón decía, perdón, Víctor Hugo decía, es fácil ser bueno, es difícil ser justo en Los Miserables. Y recoge un pensamiento platónico que decía lo siguiente, hacer justicia no necesariamente trae consigo la felicidad. Eso decía Platón. Aristóteles decía que solo un hombre justo puede ser feliz, decía Aristóteles. Pero curiosamente Platón decía, la justicia no nos trae necesariamente la felicidad. Aristóteles era alumno de Platón, contradice a su maestro en muchos aspectos, pero yo creo que aquí hay que encontrar el punto medio. A veces ser justos implica ir incluso contra la familia, ir contra nosotros mismos y contra nuestras conveniencias, perjudicar, entre comillas, al que amamos. Y qué difícil es ser justo. A veces el ser justo o al hacer justicia nos trae infelicidad. Preferiríamos no hacer justicia para no ser infelices o no hacer infelices a los que amamos. Pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos con nuestra conciencia? Aristóteles decía, no se puede ser feliz sin ser justo. Ningún hombre impío puede ser feliz. Solo el hombre justo lo es. Entonces, convivamos con estos opuestos y busquemos constantemente cotejar ideal y realidad. Y si creen en Dios, eleven su mirada hacia arriba y pidan la sabiduría divina, la gracia del Espíritu Santo que los ilumine. Y si no son cristianos,
Bueno, qué difícil, ¿no? Porque para los que no son cristianos solamente hay que confiar en el criterio, la razón, el sentimiento, tratar de hacer balanza, tratar de juzgar con sabiduría a lo que esté a nuestro alcance juzgar. Gracias por esta velada, gracias a los que nos escuchan, gracias a ti por como siempre. Gracias, José, por tus aportes, por tus comentarios, por el gran análisis que has realizado con esta obra. Y bueno, realmente nos dejan muchas enseñanzas Víctor Hugo a través de Los Miserables. No solamente en un contexto cultural, político, en una sociedad donde estaban en muchos conflictos, no solamente porque hace una crítica muy honda a nivel social, sino porque los elementos que toca Víctor Hugo son muy actuales, son muy presentes, ¿no? Son muy eh, llevados y debemos de llevarlos a la reflexión, como mencionabas y como mencionaba hace un rato, para que podamos cada día tener esta capacidad de ser mejores humanos. Es una gran obra por todo lo que representa, pero sobre todo creo yo por las enseñanzas que deja, ¿no? Él finalmente escribe, ¿no? Como él escribe. Eh, hay que pues amar, ¿no? Amar mucho, ¿no? Amar siempre, ¿no? En el mundo casi ya no hay nada más importante que amar. Entonces, con esto nos despedimos. Lucha, sueña, desea, ama. Gracias, José, por tu participación y a todos los que nos han podido seguir estando ahí conectados a lo largo de esta transmisión y los que nos siguen con todas las transmisiones. Se vienen más análisis con otras obras literarias que nos dejan eh, mucho sentido y mucho análisis para nosotros también. No dejen de seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, luego subimos las transmisiones y contenido también cultural, literario, enfocado a lo que es la promoción de la lectura y el desarrollo de las habilidades sociales y culturales también. Así que los invito a que nos puedan seguir y suscribirse a la página de YouTube, que ahí también colgamos mucha información. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias, José, nuevamente por estar aquí en el programa. Gracias, amigos. Eso es Página Sin Fin. Recuerden que leer es para la mente lo que el cuerpo, lo que el ejercicio físico es para el cuerpo. Gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche.